Sí. Voy a pausar un poco esto porque mi gata está llorando y va a despertar a mi familia porque quiere comida. Así que, Ya. perdónenme un segundo. Ya nomás. Tranquila. Bueno, ahí tenía un auspiciador. Si su gatito no tiene dientes, dele ratón en polvo. Ahí está la intro. Sí, ahí va a estar la es un intro. chiste de mi hija. En ti seguro estoy, nada me faltará. Cuando no puedo más, siempre a mi lado estás. Hola, ¿cómo están? Bendiciones a todos. Como ya se pudieron dar cuenta por el título, esta es una continuación o segunda parte de un episodio que pudimos compartir con nuestros queridos amigos Ingrid Tapia y Benjamín Serrano. Salió una conversación bien larga, bien extensa, con harto conocimiento, sabiduría, palabras del corazón, así que decidimos partirla en 2 episodios para que pueda ser más cómodo escucharlo. Quedó una pregunta pendiente que es con la que va a partir este episodio, así es que si aún no has escuchado la primera parte, pon pausa acá, vuelve al episodio anterior, puedes escuchar todo lo que ya hemos conversado y volver a retomar este. Así que si ya lo escuchaste, retoma acá la conversación desde esa pregunta pendiente. Un abrazo a todos, los dejo para que lo disfruten. Bendiciones. Quiero detenerme un poquito en este punto, no quiero salirme de aquí porque creo que es súper importante darle una vuelta a esto teniendo el ojo, digamos, científico que menciona Benja, la experiencia de Ingrid y un poco la escritura también a la vez, porque justamente nos pasa mucho en la iglesia. Hoy día nuestro público del podcast es mayormente cristiano, por lógica, y me ha tocado, bueno, nosotros siempre decimos que estamos haciendo comunidad. Nos toca conversar con mucha gente que se nos acerca, digamos, entre comillas, a través de las redes sociales, nos escribe. Y he podido notar mucho, sobre todo con el tema de la ansiedad y de llamémoslo así, trastornos, que la gente se sataniza en este tipo de situaciones y a la vez le generan culpa a las personas que están ahí. Y como tú dices, Benja, al final el amor por el otro implica entenderlo y apoyarlo. Yo recuerdo en algún momento, dentro de nuestra amistad, yo haber estado mal y tú desde el otro lado del templo te acercaste y me dijiste, oye, no te veo bien, conversemos. Y eso es distinto a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Te falta algo? ¿Querés que ore por ti porque te falta fe? Hay distintas formas de decir las cosas que pueden ayudar en un proceso, yo creo, de ansiedad a una persona. Y creo que ahí ustedes pueden dar quizás el tip a aquellos que hoy día son líderes o son pastores y de repente van con esa dureza sobre la persona que tiene sus emociones a flor de piel. Sí. Wow. Bueno, mi esposa me dio el pase, pero sí. Ella... Porque sí que iba a tener algo especial para... A ver, este es un tema que igual yo, cuando hablamos de liderazgo y tratar de estos temas como más de consejería, de forma, a ver, nadie es perfecto, eso primero, ni nadie aquí puede arrojarse que saberse todo, pero el tema de la experiencia más lo que la evidencia bíblica, es la base de todo, es el amor, porque la Escritura dice, vosotros que sois espirituales debemos tratar al que a lo mejor está pasando una situación difícil. Si es que nos creemos espirituales, bueno, tratar de aplicar, ¿verdad? Tratar de aplicar esa espiritualidad que decimos tener en eso, ¿sí? Y que tropezamos y a veces no le apuntamos, pero si creemos que esa espiritualidad está dentro de nosotros, tratar de aplicarla, porque de nada sirve si yo lo que voy a acercar a decirme a una persona no edifica a nadie. O sea, si al final es más destructivo, mejor, vuelvo a insistir, es mejor decir te entiendo o simplemente un abrazo, ya es suficiente, porque a veces le agrego la sal y no le puedo sacar la sal, ¿sí? Entonces me va a quedar la exactamente, le saco la sal. Entonces ahí eso es súper claro, ser prudente. Yo creo que ese es el mayor tip que uno puede tener en cuanto al acercarse, al ver una necesidad y no ser tan prejuicioso. Eso es relevante. El prejuicio va a ayudar a acercarnos a la necesidad de las personas, porque en vez de decir, ¿por qué la persona actúa así? ¿Por qué no vemos
en vez de juzgar esa acción o ese proceder, es mejor ver por qué le sucede, o simplemente, más allá de entender el todo, es mejor ayudar desde el presente hacia el futuro, y no hacer, porque hay gente que dice, oye, este falló, o actúa así, lo dejamos a un ladito, ¿cierto? Porque no es tan perfecto para nuestro nivel espiritual, ¿cierto? Que esos prejuicios. Entonces, ahí eso es un gran tema que puede ser tratado en otro momento, pero y ahí es donde nosotros tenemos que involucrar a las personas. Cristo lo hizo, o sea, Cristo no tomó a los mejores, ¿sí? Sino que tomó a los que Él vio que podía en el momento. Obviamente nos sirve como una teología del discipulado, donde distintos caracteres que Jesús tomó, cómo Dios puede transformar a una persona impulsiva, como Pedro, para que fuese una persona que esa impulsividad fuera redirigida a favor del Evangelio, porque en el fondo eso es para que nosotros seamos transformados para ser beneficiosos a la obra del reino de Dios. No sé si Ingrid quiere complementar algo más. Sí, y agregando a lo que dice Benjamín, a veces basta con solo decir a la persona, como dices tú, Ariel, que te pasó hace un tiempo atrás, que bastó que la Benja te preguntara cómo estabas. A veces basta eso, acercarse, mirar a la persona a los ojos, ponerse en su lugar y preguntarle, ¿cómo estás? ¿Te pasa algo? ¿Estás bien? Y ese momento se forma una conexión donde tú te pones en el espacio del otro, en el lugar de la otra persona, y esa persona se forma un vínculo, una relación, y esa persona puede, con simplemente decir lo que siente, va a decir mucho. Se va a reconocer su emoción, se va a dar cuenta de lo que le pasa, porque a lo mejor nadie le ha preguntado cómo está. Entonces es importante poder hacer eso. Y hacerlo desde una preocupación genuina. Genuina. No para saber, para indagar, como para tener más información, sino que porque realmente te importa a la otra persona. Porque hay gente que se acerca para saber, no con la... Es que ahí está el tema, lo genuino. Aquí tenemos que volver a lo genuino. El interés por el bienestar del otro. La emoción, te importa cómo está. Es como la lección del buen samaritano, o sea, en el sentido, o pasas de largo como el sacerdote o el levita que muestra a Jesús y le está enseñando a aquel hombre que le estaba enseñando que quién era su prójimo, y le dice que aquel buen samaritano se acerca y ayuda a ese hombre y que estaba herido, que lo habían asaltado, que lo habían robado, ¿verdad? Inclusive fue capaz de pagarle en un lugar donde lo atendieran, y que si salía más caro, él se ponía un poquito más. O sea, él estuvo ahí, ¿sí? Y fue genuino, y pone de ejemplo a alguien que era contraculturalmente diferente a la cultura de ese momento judía, ¿verdad? O de cierto grupo, ¿verdad? Y ahí donde Jesús contrapone una verdad del reino de Dios, que es la verdad de la misericordia, la verdad de la verdadera justicia, la verdad del verdadero amor hacia el prójimo, que eso es lo que quería enseñar, que era un principio del reino, más allá de la cultura que tenía un samaritano, que podría ser como enemigo, entre comillas, cultural, claro, de ello. Entonces ahí les deja un tremendo ejemplo de cómo se puede ayudar a alguien en necesidad, viendo la necesidad, o paso, cierro mis ojos y no hago nada, o mi pequeño aporte puede bendecir, ayudar, beneficiar a alguien. A veces no siempre se puede, ni en las cantidades que uno quisiera, pero el gesto mismo es algo que acumula tesoro en el cielo y más que acá en la tierra. Y le puede cambiar el día a alguien, o sea, claramente. Sí, no, y a veces puede ocurrir que la persona que intenta acercarse a la otra persona para poder saber cómo está y preguntarle su necesidad, a veces esa persona no lo hace tan bien, porque también nos tenemos que poner en esa postura o en esa visión, que no lo hace porque a lo mejor le da vergüenza o pensará que no tiene como las capacidades o las habilidades o las herramientas para poder ayudar a esa persona, pero eso hay que dejarlo de lado. O sea, lo más importante acá, independiente de eso, es acercarse
preguntarle a la persona cómo te sientes, te puedo ayudar. A veces basta solo decir te puedo ayudar, y ahí tú vas a establecer una relación, un vínculo, y la otra persona se puede sentir muy apoyada y decir desde su emoción lo que siente, y podemos ayudar. Por último, llorar juntos. Abrazar, decir ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué es tu experiencia? Porque, como te decía, orar juntos, buscar la palabra del Señor. La palabra de Dios nos enseña mucho en nuestro manual de la vida, y en él podemos encontrar respuesta a todo también. Así que nunca dejar eso también, nunca dejarlo de lado, que es lo más importante. 1 Pedro 5:7 dice, depositen, toda su ansiedad delante de él, porque él cuida de ustedes, de vosotros. Entonces, ahí tenemos el descanso final de un alma inquieta, de las emociones de esas personalidades que tienen esa búsqueda continua, que son inquietos, y que esa misma forma de querer entender la vida también les produce ciertas ansiedades, porque son buscadores de respuestas, son personas que, no sé, en mi caso a mí me gusta encontrar respuestas de muchas cosas, pero hay personas que tienen otras dudas, y eso les va generando ansiedades, temores. Vuelvo a insistir, o sea, hay una ansiedad tan grande en esta generación que necesitamos gente que ayude a que vean a Dios, en Dios su descanso. En Dios está nuestro reposo por medio de Jesucristo, que Él es el pastor, Él es el buen pastor que dio su vida por las ovejas, y en Él descansan. Por algo Él dice que Él nos lleva a delicados pastos, ¿verdad? Y Él nos hace descansar, ¿sí? Esa es la palabra clave. Por algo hay un día de reposo, ¿sí? Y finalmente Jesús es el reposo, Jesús es la tierra prometida. Entonces, todo ese simbolismo finalmente nos hace desembocar toda nuestra humanidad, o en nosotros mismos, o en las situaciones, o en alguien que es mayor a nosotros mismos, que es Jesús. Y ahí es donde deben descansar todas nuestras ansiedades. Yo en algún momento de mi vida pasé crisis de pánico, y sé lo que es eso, lo viví hace varios años atrás, muchos años atrás, y sé lo que es eso. Entonces, creo con todo mi corazón de que Dios tiene que ser el único que finalmente va a calmar todas nuestras ansiedades. Obviamente hay que pedir ayuda profesional, ¿sí? En muchos casos hay que pedirla, pero aquí hay un tema holístico, o sea, hay una suma de cosas. No satanizar al profesional de la salud mental por un desconocimiento. Hay gente que no conoce y desconoce porque no se ha metido en el tema ni ha estudiado el tema, y también respetable si lo piensan así, pero no es sano, porque muchas veces al satanizar una cosa así, están dejando que personas pidan ayuda a gente que sí sabe del tema y pueda también colaborar en el bienestar del prójimo, ¿sí? Todo don perfecto viene de Dios. Y es ahí, sabemos que si eso va a beneficiar a alguien y no transgrede, ¿verdad?, con los principios bíblicos de la verdad y la autoridad bíblica, eso es algo, y que sea ético, eso es un don de Dios, es un beneficio de Dios, es un regalo de Dios para el humano. Una herramienta a utilizar, o sea que no la podemos dejar de lado. Sí. O sea, gran parte de lo que quisimos nosotros hacer al invitarlos a ustedes es esto, más allá de lo técnico, porque hemos conversado harto de lo técnico, pero recién llegamos a lo que queríamos ver del Ángela de Ingrid, que es su corazón. Porque la idea del podcast es... Ya los teníamos analizados, ya sabíamos cómo llegar a ustedes. Porque yo sé... Que siempre partimos así, sí. Y después llegamos a la... Yo sé y los conozco y conozco el hermoso corazón que tienen, entonces yo de verdad que quería compartir esto con la gente, o sea, ver cómo muchas veces, como decía Benja, se sataniza el tema de la salud mental, y los prejuicios nos llevan a alejarnos de lo importante que hay detrás del amor que hay en ese trabajo, de lo importante que hay en el amor que hay en ayudar más allá de que sea tu pega, porque puede ser tu trabajo, pero hay un amor detrás de esa terapia. Yo lo vi y lo viví con Ingrid en este caso,
Y puedo dar fe de eso. O sea, la amistad que tenemos no es porque sí, es porque ahí hubo un amor detrás en ayudarme. Porque como dijo Benja, él lo vivió hace años, yo no lo viví hace tanto tiempo. Y de verdad mis crisis fueron terribles. Yo hoy día me preocupo de las personas que me dicen, oye, tengo este problema. Y de verdad trato de tener esa preocupación genuina porque yo estuve en sus zapatos. Quizás no igual, como decía Benja, no tenemos la misma empatía, pero sé o tengo la idea de lo que se siente. Y no me gusta que alguien me lo sienta. Y eso es parte del amor. Y creo que ustedes tienen eso de sobre, que es lo que están diciendo. Gracias, Arelito, por esa El cariño. Como, El cariño. ¿qué le digo? Así como Yo mutuo. debo hacerle una acusación a Ariel porque yo no tenía idea de qué será la razón. A mí me trajeron como una entrevista, así que me trajeron engañada. Iba pasando, era un concurso que iban a regalar un viaje. Ahora recién me vengo a enterar de los planes y no. Estaba todo fríamente calculado. No, pero Me eso, mintieron. creo que sí es importante, o sea, tenemos una pauta y hay cosas que son importantes mencionarlas, pero desde el punto de vista cristiano de la gente que nos escucha, hay un acompañamiento que queremos tener porque ustedes de esa forma se relacionan con la gente. O sea, hoy día si yo voy a su congregación y los encuentro en el culto, no voy a encontrar a alguien preguntándoles aspectos técnicos de lo que estudian o algo así. Lo más probable es que los encuentre abrazando a alguien. Y creo que eso lo extrapolan de esa forma. Y me gustaría que eso, por ejemplo, si vemos cómo ustedes se acercan a la gente que ven que tiene estos vamos a llamar síntomas, no sé, se me fue la palabra, pero si ustedes observan que alguien está con ansiedad, que tiene algún problema, que en su rostro, como tú decías, Ingrid, se le nota, ¿cómo es que ustedes abordan esa situación en general? Es que la persona cuando está en un cuadro de ansiedad o está padeciendo alguna sintomatología o alguna crisis, uno la puede identificar porque se ve más desanimado, se ve más nervioso, evita participar en actividades sociales, o prefiere estar más encerrado en la casa, o presenta, o te dice, o te manifiesta que tiene mucho temor. Entonces uno, cuando ve esas sensaciones o esas emociones que de alguna forma igual te las va transmitiendo a nivel corporal a la persona, uno se acerca porque empatiza nada más con el otro, y porque también hay un amor de Dios de nosotros, y hay una necesidad de querer ayudar a la otra persona. Si yo, por ejemplo, veo a alguien que está presentando algún problema, yo no voy a esperar que la persona llegue a mi consulta para yo atenderla, porque también hay un principio que yo tengo en mí, que yo tengo que amar a mi prójimo. Entonces yo, independiente del otro, yo tengo que acercarme, yo tengo esa necesidad de poder escucharla porque hay un deseo en mí, y ese deseo, ¿quién más que el Señor que te pone eso en tu corazón? Entonces, si tú ves esto, que ves que la persona está padeciendo alguna reacción, o tú la ves más preocupada, debo acercarme y preguntarle cómo está, contenerla, porque la contención es súper fundamental, es súper importante. Si no veo a la persona, la llamada telefónica. Si no me puedo contactar por teléfono, busco a través de las redes sociales a la persona. Pero es importante mantener esa contención, poder ayudar a la otra persona, poder escuchar al otro. Es importante acá la escucha activa también, porque no es suficiente preguntarle cómo está la persona y no prestarle atención cuando me está contando lo que siente, ¿cierto? Porque si la otra persona me está hablando y justo me escribieron algo en el WhatsApp, me voy a poner a contestar lo que me mandaron en el WhatsApp, y la otra persona me está hablando. No, o sea, yo tengo que sacar todos los distractores que están a mi alrededor y prestarle la atención que necesita, una atención completa, una atención efectiva, para que se logre también el vínculo y se logre que la otra persona pueda ver también tu empatía y tu preocupación, y pueda fortalecerse esa relación y hablar y contar lo que está viviendo, lo que está sintiendo. Entonces aquí hay varios temas importantes.
que se deben aplicar a la hora de poder acercarse y prestar ayuda a una persona que lo necesita. No sé si Benja quiere agregar algo más. No, yo creo que tú lo dijiste todo, solamente usar los lentes del amor, o sea, ver a través de eso, porque al final es sentido común en ese aspecto, o sea, uno puede ver detrás de una sonrisa si uno aprende a leer a la gente, a leer a las personas, a conocerse tanto uno primero y conocer al ser humano, ¿sí? A conocer sus virtudes, pero también sus situaciones más profundas. El sentido común también te lleva a ver a las personas cuando están pasando algún momento difícil. Si el amarás a tu prójimo como a ti mismo es un llamado para todos aquellos que creen. O sea, no es simplemente para algunos que tienen capacidad o el entrenamiento para descubrir ciertas cosas o aspectos que puede estar viviendo alguien, sino que tiene que ver con un aspecto que Dios permite que un ser humano que se transforma en hijo de Dios vea más allá. Y aún en sí mismo, toda la sociedad, no necesariamente tiene que ser una persona creyente, es algo de ponerse en ver la necesidad de otro, el amor que todas las personas debiésemos tener en nuestros corazones. Ahora, si es creyente hay una mayor demanda de amor, pero también es porque tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones, como es el Espíritu. Y si damos amor, no es por nosotros ni que seamos mejores, sino porque es la obra de Dios manifestándose a través de vasos de barro, como dice la Escritura, que Dios deposita su gracia en sus tesoros, ¿verdad?, en vasos de barro, para que la alabanza, el reconocimiento sea solo para Dios, porque nosotros solo somos trasvasijes del amor de Dios. Y ahí es donde uno empieza como a vivir el Evangelio, porque el Evangelio se vive desde el amor. Eso es lo que movió a la iglesia del primer siglo, el amor que tenían entre ellos, y yo creo que eso es clave, no solamente para hacer una remembranza de la iglesia primitiva, como ese amor romántico hacia lo que vivían ellos, sino que lo que hoy tenemos es una oportunidad de poder ver cómo nosotros, a pesar del distanciamiento físico, podamos tener un acercamiento del corazón a través de los medios que podamos, que Dios nos permite tener. Claro. Yo igual un poco... Eso como conclusión. ¿Qué hablamos, neta? Y el amor. El amor. Como hoy tengo que ir a darle la leche a la guagua. Algo iba a decir la Dani. Dani. No me quiere nada. No, es que estamos haciendo la talla, Dani. Estábamos viendo igual un poquito el tema que tiene que ver con los síntomas que presenta la persona, cómo los demás tienen que reaccionar frente a eso, pero también tengo una pregunta en cuanto a si todas las personas deberíamos acudir a un psicólogo o psicóloga, o deberíamos acudir solamente si presentamos como ciertos síntomas de algo, de algún trastorno. ¿Qué marca la línea de acudir a un psicólogo o a una psicóloga? Qué buena esa pregunta, Dani. Listo, me coroné en este capítulo. Que tenía que venir. Sí, porque yo sé que ya estamos terminando. Esta fue la guinda. No sé, ya. La pregunta de... ¿Se me olvidó? No. ¿Qué preguntó? ¿Qué preguntó la Dani? No, broma. Estoy bien. ¿Cómo reconocer cuando se requiere ir a un especialista o un médico? Es importante acá ver que la persona, ¿cierto?, presenta mínimo 3 síntomas o un poco más dentro de un periodo de 6 meses. Por ejemplo, si siente las palpitaciones, los mareos, esta sensación de ahogo, la presión del pecho, náuseas, escalofríos, cualquiera de esos síntomas que son un poco más, mínimos 3 o más en un periodo de 6 meses, o por ejemplo si son intensos, ya un 50% de hablando los días. De la ansiedad, amigo. Hablando de la ansiedad, es importante acudir puede ser a un psicólogo o a un psiquiatra, pero acá también es importante, yo a veces sugiero en algunos casos que la persona
acuda a un médico que evalúe el tema del azúcar, que evalúe el tema de la tiroides, las hormonas, porque posiblemente a veces estas sensaciones pueden ser asociadas a estas otras condiciones. Entonces, yo generalmente sugiero que también se haga un chequeo a nivel físico y va también acompañado con un apoyo psicológico. Y también se requiere en algunos casos el tratamiento farmacológico que lo entrega, en este caso, el psiquiatra para regular lo que había mencionado anteriormente, estos niveles que se inhiben, que son la serotonina, para que la persona también pueda tener desde todas las áreas el apoyo necesario. Porque este es un trabajo multidisciplinario, holístico, donde todos se hacen parte del tratamiento. Pero principalmente si la persona presenta esta sintomatología entre 3 o más, dentro de un periodo de 6 meses, o si ve que, por ejemplo, o tú sientes que a lo mejor estos síntomas son persistentes y en un mes ya es mucho la intensidad de los síntomas, es importante acudir a tiempo, antes. Eso es lo que se requiere. Como creo que un punto importante ahí es el no tener miedo a pedir ayuda. Creo que es súper importante ir a un psicólogo o a una psicóloga como estar técnicamente loco, porque yo he escuchado mucho esa frase, o sea, va ahí, estoy diciendo, acabo de decir que la he escuchado mucho. Sí, que ahí está el tema de los prejuicios, pues. Pero yo sí estaba loco cuando pedí ayuda. No hay que tener temor de preguntar, porque son prejuicios, sobre todo mucha gente que dice, hoy estoy loco, no necesito un psicólogo, no necesito una psicóloga, no, estoy loco. No, nada que ver. Es como un temor que existe con respecto a los psicólogos. Pero es que son mitos populares. O sea, el terapeuta te puede ayudar a cambiar ciertas conductas, a ayudarte un montón de situaciones que tú no puedes cambiar, cómo comunicarte mejor, un montón en fin, un montón de caminos que a lo mejor tú hoy día no lo ves así, y también descubrir cuáles son las causas y cuáles son las variables que pueden estar afectándote a tu alrededor y cómo puedes mitigarla o cambiarla, etcétera. O sea, ¿perdone? O enfrentarlas, como está muy bien, me complementa Ingrid, enfrentarlas porque la gente desconoce mucho de esta rama, porque en general hay que pasar por situaciones difíciles, la gente ahí se da cuenta y dice, wow, cuánto necesitaba esta ayuda psicológica. Así que la invitación también es pedir ayuda profesional y saber que en general va a tener un buen término. Bueno, ¿sí? Mucha gente después de esta entrevista va a ir muy rápido a un psicólogo o a una psicóloga. O sea, no sé si eso es muy bueno o muy malo. Un poco de todo. Bueno, vivimos una sociedad bastante enferma en aspectos psicológicos. La gran enfermedad del siglo XXI y parte del siglo XX fue la depresión. Entonces, creemos que sí, mucho de la salud mental está siendo afectada, sobre todo, reiteramos el tema de lo de la pandemia, va a traer una especie de pandemia, por decirlo de alguna forma, psicológica, que es el término que se está ocupando en forma dentro de, digamos, de lo que está pasando hoy día, y es cierto, o sea, aquí va a haber mucho trabajo de contención, la familia, el cariño, y en el caso la vida espiritual, de tener una vida lo más rutinaria, digamos, y sana posible, para no entrar en periodos tan complejos, una ansiedad, digamos, no controlada, los temores que hay detrás por las amenazas de los medios de comunicación, que cumplen su trabajo de informar, pero algunos informan de algunas maneras que a veces no son tan correctas o poco éticas, y otros son muy éticos, obviamente, pero como en todos lados, y a veces las personas se quedan solamente con el sensacionalismo, y eso también produce mucha desinformación en las personas, y estas sensaciones
psicológicas que desestabilizan a las personas, y es de repente mejor desintoxicarse de todo esto, como decíamos en un principio, y tratar de ir filtrando lo que escuchamos, ir filtrando nuestras conversaciones, enfocarnos correctamente en las cosas buenas. La Biblia misma nos enseña este gran principio, dice que todo lo que tenga buen nombre, todo lo que sea bueno, ¿sí? En esto pensad, dice Filipenses. ¿Por qué dice pensar? Porque desde esa perspectiva, eso es lo que está alimentando nuestra mente, nuestro espíritu, y desde esa forma nosotros vamos a poder enfrentar lo que tenemos, porque nosotros damos lo que tenemos, ¿sí? Y vivimos lo que somos. Entonces, por eso tenemos que llenar nuestra mente de cosas buenas, y cuanto más de la verdad de Dios, de sus promesas, y de las cosas buenas que Dios nos ha dado en la vida, la familia, el amor, los hijos, respirar, ver los pajaritos, ver la nube, ver la lluvia, etcétera. Aún de lo más extraño, ver algo bueno, ¿sí? Dentro de todo, tener un prisma más optimista de la vida a pesar de todo. Hay gente que, y cierro con esto, que hay gente que de repente, a mí me sorprende, que de repente tiene una vida bastante difícil, muy compleja, pero extremadamente compleja, y salen adelante por el gran hecho de que tiene una mirada más optimista ante la vida, ¿sí? Y si hay gente creyente, aún más con el tema, con su fe en sus corazones, es aún mayor. Sí, igual un punto con respecto a eso que yo he encontrado mucho porque quizás la gente no acude tan rápido a un psicólogo o a una psicóloga, es por el hecho de que se sienten como la gente minimiza sus sentimientos, o sea, ya sea los sentimientos propios como los de la otra persona. O sea, yo he escuchado a gente decirle a otras personas así como, ay, pero si yo pasé lo mismo y no fue tan terrible, ¿cómo te podés sentir así? O yo lo pasé de una forma diferente, como asumiendo eso de que todas las personas tienen que sentirse de la misma forma con respecto a una situación, o con la típica de que, no sé, por ejemplo, hay gente que quizás esté con depresión y le dicen, pucha, pero si hay gente que la pasa peor que tú, ¿cómo puedes estar con depresión? O sea, se minimizan los sentimientos, y quizás muy bien, eso logra evadir un poco la terapia. Los seres humanos evadimos muchas cosas, casi todo. Somos buenos para evadir, pero cuando aceptamos, eso es clave, aceptar nuestra realidad, aceptar que estamos en un problema, y desde la aceptación nosotros enfrentamos los problemas. Ingrid, para esa pregunta iba para ti, pero estaba ahí haciendo una pequeña pausa. Sí, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? No, o sea, no era como pregunta en sí, sino que era un contexto de por qué la gente como que va de la visita a la terapia por un tema de cómo sienten que minimizan. Ya se me olvidó la palabra, ya me chingué. Sí, su sentimiento al decir, no sé, pues por ejemplo, una persona con depresión le dicen, pucha, pero si hay gente que la pasa peor que tú y no están tan mal, o uno mismo como que dice así, ya, pero si yo también pasé por la misma situación y no fue tan terrible, asumiendo de que todas las personas tienen que pasar de la misma forma una situación. Sí, lo que pasa es que acá, en base a eso, se mezcla mucho el tema, uno, de los prejuicios, lo que te puede decir el otro si tú vas y pides ayuda, pides una hora, una consulta, y lo otro también que tiene que ver con que tú no quieres te cuesta de alguna forma reconocer tus necesidades y reconocer que tú también necesitas ayuda. Entonces, eso se da mucho generalmente por nuestra forma en cómo nos criaron, ¿cierto? Nuestros modelos de crianza, nuestra personalidad, nuestros recursos internos. Son muchos factores que te hacen a veces tomar decisiones o no tomarlas. Entonces, generalmente la persona evita ir al psicólogo porque una teme a lo que te vaya a decir el psicólogo, teme a lo que te va a decir tu familia, tiene cierta prejuicio a lo que te van a decir tus amigos,
Entonces, acá lo importante es saber que todos en algún momento tenemos necesidades y todos en algún momento necesitamos evaluar qué es lo que nos pasa, qué es lo que estamos viviendo y encontrar respuesta a esas necesidades. Porque ninguno de nosotros es superhéroe ni un ser inmortal, sino que somos personas que necesitan mucho. Entonces, debemos buscar respuesta a veces a esas carencias que tenemos y poder trabajarlas. Entonces yo siempre invito a las personas que no tengan temor a pedir ayuda, a evaluar lo que están viviendo y encontrar respuesta a eso, y podemos sacar muchas cosas poderosas, importantes, muy beneficiosas dentro de un proceso terapéutico. Así que siempre dejo esa invitación. Responde mucho a la realidad cultural latinoamericana, ¿eh? O sea, igual hay países que están como que son más claros en el sentido de pedir ayuda terapéutica. En Argentina o Brasil están más abiertos a eso, pero en Chile, bueno, hoy día más que antes, hoy día la gente en general conoce más de la necesidad de esta opción que netamente va a beneficiar en un montón de aspectos de la vida diaria. Ya, chiquillos, yo creo que llevamos mucho rato, llevamos como 2 horas, vamos a sacar 2 episodios, así que tratemos de aterrizar esto, de dar como una conclusión. Hemos hablado de qué es la ansiedad, aspectos técnicos, muy técnicos, más técnicos, y también hemos hablado desde el corazón. Así que yo quiero estudiar psicología, así que creo que después de esta entrevista voy a salir con el título listo. Claro, yo voy y planto mis clínicas. Así que creo que dejarle la conclusión a ustedes, ¿qué es lo que, de todo lo que han dicho, podrían resumir para que la gente atesore en este caso que nos ha escuchado y pueda ocuparlo como herramienta? Sí, haciendo como una conclusión, recordar que la ansiedad es una emoción que se activa el organismo frente a una situación que se puede presentar como una amenaza para el ser humano, y el cuerpo se activa, se prepara, es como para enfrentar ese problema, enfrentar esa situación. Cuando esto no se repara o tiene cierta incomodidad para el ser humano, y tanto para él como para el entorno, podríamos hablar de un trastorno de ansiedad. Y dentro de los trastornos de ansiedad encontramos diversas especificaciones o diversos tipos de trastornos, y de las que hemos hablado hoy, que es una de ellas, como el trastorno de ansiedad por separación, el trastorno de las fobias específicas, la fobia social, y también la crisis de pánico, que es la que se da mucho hoy en día en nuestra sociedad, y que principalmente tratar de que la persona pueda enfrentar la situación que está viviendo. Y dentro de estas condiciones o de estos trastornos, lo que más se presenta es la emoción del miedo. Entonces, esta se intensifica, se cronifica a veces, y lo ideal acá es que la persona pueda pedir ayuda, pueda acudir a un especialista, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, para que pueda y aprenda las herramientas y las habilidades necesarias para poder enfrentar esa sensación o esa emoción que le está afectando. Invitar a las personas que pidan ayuda, que no tengan miedo a pedir ayuda. Es bueno conversar, es bueno poder conocerse a sí mismo, es bueno aprender a enfrentar los conflictos, a tener las herramientas necesarias y poder conocerse un poquito más. Las emociones son fundamentales en la vida de nosotros, y mientras nosotros conozcamos nuestras emociones, nos vamos a conocer y vamos a poder enfrentar de mejor manera las demandas externas, las demandas ambientales. Entonces, invitarlos a eso. Es importante también mencionar que dentro de los trastornos de ansiedad hay ciertas sintomatologías que, por ejemplo, pueden ser entre 3 o más cuando la persona se presenta de una forma reiterada, intensa, en un periodo de 6 meses o quizás mucho antes, donde la persona ahí debe, ¿cierto?, acudir sí o sí a algún especialista para que pueda evaluar, para que pueda detectar qué
qué trastorno de ansiedad es el que está padeciendo. Eso principalmente, y es importante hacer la diferencia entre trastorno de ansiedad y estrés, que el estrés no es lo mismo que ansiedad. El estrés tiene que ver principalmente con estos excesos de demandas externas que vivimos generalmente nosotros los seres humanos y que nos vemos de alguna forma sobrepasados y no sabemos cómo abordarlo, porque nos vemos como que no tenemos las capacidades o las habilidades específicas para poder desarrollar todo eso a veces en el día. Entonces es importante tener esa distinción también, y que muchas veces este estrés puede provocar o generar algún trastorno de ansiedad. Y los trastornos de ansiedad también se dan principalmente por algunas razones que son propias del ser humano. Todos los trastornos son distintos y se presentan por distintas razones, por factores que pueden ser ambientales, por factores propios del ser humano, tanto cognitivos, emocionales, modelos de crianza, enfermedades o alguna situación de alguna familia, o también se puede heredar de alguna forma. Entonces es importante tener toda esa información para poder comprender lo que es la ansiedad. Por un lado la ansiedad, los trastornos de ansiedad y el estrés. Así que eso queridos amigos, que quería compartir. No sé, Benjamín, ¿quiere decir algo más? Sí, bueno, cuando uno lee los Salmos en la Biblia, ve a un David que de alguna forma él vivió muchos momentos de angustia, de mucho temor. No todos los salmos son de David, pero solo 73 se ha llegado a la conclusión que son de él. Y la gran parte de los salmos habla de que el Señor me libra del temor, que clamé a Jehová y Él me escuchó, etc. Entonces vemos la humanidad notoria de David, que muestra cómo el ser humano es frágil. Los seres humanos somos frágiles. Entonces necesitamos entender que cuando clamamos a Dios, Él nos oye. El Salmo 34 lo dice así, el verso 4 dice: clamé, dice, al Señor, y Él me oyó y me libró de todas mis angustias, de todos mis temores. Y ahí es donde uno tiene la claridad de que cuando uno clama a Dios, uno le pide a Dios, Él va a acudir y Él va a fortalecer y nos va a ayudar en el proceso. Hay cosas que van a ser inmediatas, hay cosas que Dios va a permitir el proceso para nuestro propio bien. La Escritura dice que todas las cosas nos ayudan a bien conforme a su propósito, ¿verdad? A los que han sido llamados por Él. Y es el poder de Dios que actúa en nosotros para perfeccionarnos, para hacernos de nosotros personas, llegar a la estatura, a la medida del hombre y la mujer perfecta ante Dios, para que nos presentemos sin mancha, ¿verdad? Sin obstáculos delante de Dios, y eso lo hace solo el regalo de la gracia de Dios. Entonces ahí hay que ver que la Biblia no muestra a hombres perfectos, sino que muestra a hombres, me refiero a hombres y mujeres perfectas, sino que personas netamente y mostrando sus carencias, pero también sus virtudes, y viendo en ellos que siempre, aunque David llegó a ser rey, él dijo que él necesitaba de Dios, y nosotros, no importa la persona que sea, siempre va a tener la necesidad en su alma de Dios, ¿sí? Y eso es lo que produce mayor temor en las personas. Cuando Dios no está en medio, es peor porque no hay ninguna certeza, no hay ninguna seguridad, y es Dios el centro de eso. Hay gente que a lo mejor puede pedir ayuda psicológica y va a superar sus angustias, sus temores, en fin, puede superarlo, pero la eternidad, la salvación de su alma, eso es lo trascendente, y es ahí donde tiene que estar el centro también de nuestras conversaciones. En el caso, nosotros somos creyentes, Ingrid una profesional cristiana, ¿verdad? Y por mi parte también creyente. Creo con todo mi corazón de que eso es lo vital, de que
si es el Señor el centro, Él va a estar ahí en cualquier proceso, sea este u otro, y Él nos va a fortalecer en el día malo, y ahí Él es el gozo de nuestra salvación, ¿sí? Sí. Él nos da plenitud. Creo que ahí también yo aportar un poquito a todo lo que ha dicho Benja y entender también que no es solo pedir ayuda y no es solo confiar en que algo sobrenatural va a pasar. Muchas veces las personas que Dios pone, yo soy un convencido de que Dios pone las personas precisas en los momentos perfectos. Sí. Creo que son una herramienta hermosa, nuestra amistad es prueba de eso, y la amistad con las chicas con las que hoy día podemos hacer este podcast y todo eso, llegó en momentos de ansiedad, llegó en momentos de proceso. Entonces Dios actúa de distintas formas, no necesariamente esperar algo milagroso o algo médico. Hay distintas formas en que Dios actúa entregando el amor a nosotros para salir de estos procesos y salir del otro lado, como decíamos en un principio. Chiquillos, queda la pregunta de rigor, a todos se la hacemos, así que no la podemos saltar. Espera, antes de que haga esa pregunta, para dejar como algo claro, y es que no siempre las cosas se van a solucionar a la primera. O sea, así es, no hay que ir a terapia pensando de que en 1 o 3 sesiones se va a acabar para siempre tu trastorno de ansiedad, porque pueden haber recaídas, puede la gente volver a donde comenzó, y eso está bien porque es parte de lo que somos como humanos. Y hay gente que abandona Sí, abandona y no repara, entonces quedan los temas ahí sin resolver. Sí, por eso. Buena acotación, Dani. Súper buena también. No tienen el certificado que yo tengo. ¿Ah? No tienen el certificado que yo tengo porque yo sí terminé. Lo tiene ahí marcado. Sí, está aquí en la cuidarse, hay que cuidarse. Es para que me crean. Lo pone abajo de su currículum, así. Superado, dice. Dado de alza. No, ya en serio, vamos a cerrar con la última pregunta y esta es la que a nosotros se la hemos hecho a todos, apareció de chiripa, como se dice aquí en Chile, apareció de la nada y se la hemos hecho a todos los que participan con nosotros en el podcast como invitados. ¿Sopaipillas o empanadas? Las dos. ¿Tangananica o tangananica? Claro. La pregunta es, ¿qué les inspira a ustedes la pregunta ¿y si nos unimos? ¿Qué nos inspira la pregunta ¿y si nos unimos? Unirse es ser parte de. En simples palabras, es ser parte de un otro, es poder ayudar al otro. Es esto mismo, este mismo momento, este mismo tiempo de poder conversar, este tiempo de poder compartir experiencias, de poder compartir conocimientos también. Entonces es unirse, es ser parte de las otras personas, es empatizar, es conocerse, es tener voluntad, tener amor y de alguna forma todo lo que todos tenemos podamos compartirnos y retroalimentarnos con otros. Eso es para mí unirse. Porque la pregunta es, ¿y si nos unimos? Para eso estamos. Por eso estamos ahora, para unirnos. Y la unidad está, o sea, es seguir reforzando esa unidad que ya tenemos. Claro, dentro, como Ingrid dice, esa unidad está en el pueblo de Dios. O sea, el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, está unido, ¿sí? La iglesia no está dividida. La iglesia es del Señor y es su cuerpo. No puede estar dividida porque si no, no sería su iglesia. Entonces hay gente que dice, no, la iglesia no está unida, y eso es falso, porque la iglesia siempre va a estar unida. Lo que pasa es que no todos son parte de la iglesia de Dios, de la iglesia del Señor. Y eso es que solamente un día Dios lo va a decir quién era y quién no era. Él va a separar, dice la Escritura, los unos de los otros, de los que realmente eran y los que no eran. Y si nos unimos, bueno, el sentido más práctico, el que mi esposa dice,
que yo comparto 100%, es de ser parte de otro, de sentir, ser conscientes de ese ser parte de que no estamos ajenos, sobre todo desde nuestra cosmovisión cristiana. Nosotros no, claro, la Escritura dice, estamos en el mundo, pero no somos parte de él, pero en el sentido de su forma de pensamiento, del sistema, sino que siempre somos parte de y somos sal y luz, debemos ser sal y luz de esta tierra, y eso lo vamos a lograr en unidad, pero sin contaminarnos, haciendo contracultura en el sentido positivo, no negativo ni destructivo, sino todo el contrario, de poder dar énfasis a las cosas que benefician y ayudan al bienestar de la sociedad. ¿Sí? Por algo en el principio la Escritura dice que el ser humano debía multiplicarse, sojuzgar la tierra, administrar todo lo que Dios le había dado para el bien de la tierra. Y es ahí donde nosotros tenemos que apoyar y beneficiar lo que más podamos en nuestro pasar de la tierra, breve o largo, con el bien que Dios nos ha otorgado, ¿cierto? Y tratar de ser un aporte al mundo entero, y sobre todo si podemos predicar del Evangelio para que otros conozcan de la salvación que hay en el Señor, y también de ayudar lo que más se pueda. A veces no podemos ayudar en todo como quisiéramos, pero solamente Dios conoce nuestro corazón y Él sabe las intenciones, y que Él también nos vaya perfeccionando para poder favorecer en la edificación de la unidad que Cristo oró ahí en Juan 17, que ellos sean uno como tú y yo, Padre, lo somos, ¿cierto? Eso. Gracias. Queridos amigos. Gracias. Ay, qué lindo. Les queda un espacio para que puedan mandar saludos, mensajes, publicidad, recomendaciones, lo que quieran. Es suyo el micrófono un ratito. Un besito a todos. Sí, cariño a todos, un abrazo a los que nos escuchan, los amigos, a todos. Que ha sido una bendición poder compartir con ustedes, y que todo lo que se haya hecho hoy sea también de bendición para ellos, para todos los que nos escuchan. Un abrazo enorme. Sí. Aquí en Chile, afuera, donde que la paz del Señor reine en sus vidas, en sus hogares. Que nunca falte el amor del Señor a ellos, nunca va a faltar, porque el Señor está en nosotros, en nuestros corazones. Pero nunca olvidarnos de su palabra, buscarnos todo tiempo. Y que Él viene. Y que Él viene. Y que Él volverá. Exactamente. Que no lo olvidemos. No olvidemos eso. Y que Cristo viene pronto. Sí, esa es la esperanza de la iglesia. Preparados para ese día. Eso. Así, queridos amigos, un abrazo a Muchas ustedes gracias, también. chiquillos. Gracias por invitarnos, gracias por, de verdad, siempre estamos... gracias a ustedes. Ya no. Pudiendo. Bueno, yo salgo de esta llamada y voy de una terapia. Ya me lo dijeron. Ya me quedó claro. Bueno, ahí te mando los datos por interno. La cosa no se va a decir. Por interno. Ya, chiquillos, terminemos entonces. Muchas gracias, les agradezco de verdad. Esperábamos con ansias poder conversar con ustedes. Como les dije en un principio, son parte de mi vida, de mis amigos, de las personas que amo. Así que, de verdad, muy agradecido de que estén con nosotros, de que compartan este proyecto. Estamos en el mismo camino, en el mismo aprendizaje todos. Así que eso. Dani, ¿te quieres despedir? Bueno, yo como siempre digo, adiós chicos y chicas, le robo eso a la Abby. Pero también muy grata la entrevista en todo sentido, y el poder por fin sacar esa imagen, o sea, no sé si de todas partes, pero por lo menos de la gente que nos escucha, de que todo lo mental es satánico y que todo lo mental son demonios, porque somos seres con sentimientos y eso es parte de la perfección que hizo Dios en nosotros. Así que eso, muchas gracias por entregar una visión más científica de nuestros sucesos, y eso, muy, muy, muy lindo todo, muy lindo todo. Y como siempre digo, al final de la entrevista, les amamos. Ay, gracias. Hay un corazoncito. Ahí va. Ahí.
agradecer entonces, agradecer a David, que siempre se nos pasa, David Mardones, muchas gracias por su música, está de fondo y lo que han escuchado todo este rato aparte. Un saludo al David. Saludos a David, que es un seco. Y bueno, yo me despido, les vuelvo a agradecer, chicos, le agradezco a la gente que participó en las encuestas de Instagram, que son parte de la comunidad, esperamos haber aclarado un poquito lo que nos dijeron. Y eso, se hace con amor. Muchas gracias a todos. Adiós. Bendiciones. Les amamos. Adiós. Chao. Chao chicos, nos vemos, cariños. Adiós. Bye. Bendiciones. Sin ti desnudo estoy, camino a la ansiedad, de tu mano yo voy, firme a la eternidad. Eres mi refugio. Bueno, eso, Yo solo voy a agradecerles, decir que chiquillos. tengo hambre. Yo pensaba, Ahora tengo que ir, hice un ahora pancito tengo que ir como a para hacer una hora terminar nomás y esto duró más de 2 horas. tengo que ir a terminar un informe ahora.